Ok, seguimos nuevamente en el live stream a través de nuestras transmisiones en nuestras redes sociales y por supuesto en YouTube y LinkedIn de manera en vivo para toda nuestra comunidad y nuestras comunidades amigas en toda Latinoamérica y en el resto del mundo. Estamos en el segundo Congreso de Seguridad de la Información y Ciberseguridad SOCISI 2021, el 2021. Seguimos en una época de pandemia. Y por supuesto, seguimos nosotros transmitiendo conocimiento y poder compartir técnicas, metodologías y buenas prácticas. A continuación, nuestro próximo exponente, él es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales, es contador y diplomado en control de gestión de la Universidad de Chile, profesional con más de 20 años de experiencia en gestión de continuidad de negocio, asesorando, implementando y auditando sistemas de gestión en diferentes industrias locales e internacionales. Es expresidente del Comité de Continuidad de Negocio de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF. Así que quiero presentar a continuación a don Cristian Maldonado. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto saludarte. Bienvenido. Hola, Cristian. Muchas gracias. Muy bien acá. Gracias por la presentación. El día de hoy, Cristian Maldonado nos va a presentar las estrategias de la continuidad de negocio, un aspecto muy relevante, el cual es parte de lo que es, por supuesto, la estrategia de negocio, pero que muchas veces se deja un poco de lado, ¿cierto? Y de alguna forma, al ocurrir eventos no solamente de ciberseguridad, sino que afecten en la organización, uno comienza a pensar, ¿qué pasa con la continuidad? ¿Qué pasa con los procesos, cierto? ¿Qué pasa con la información? Empiezan a hacerse las preguntas. Y por supuesto, el día de hoy, Cristian nos va a poder brindar todo el conocimiento, las técnicas, las metodologías, los estándares que hay detrás de ello. Así que, Cristian, el escenario es tuyo, bienvenido. Al final vamos a dar algún tiempo para algunas consultas y estamos atentos a tu presentación. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Bien. ¿Se escucha bien? Estimado, bueno, primero que todo, agradecer a SOCISI por esta invitación, ¿cierto? Al Congreso de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Estoy muy contento de participar en él. Y dar la bienvenida a todos quienes se encuentran conectados en este minuto a esta charla de continuidad de negocio, donde específicamente vamos a hablar de estrategias de continuidad de negocio, ¿ya? Cómo reaccionar y sobreponerse frente a diversos escenarios o incidentes que nos pueden afectar, ¿ya? Lo vimos hace poco con la caída de la conexión, ¿cierto?, de LinkedIn, donde ahí teníamos como contingencia YouTube, ¿ya? De eso vamos a hablar en el fondo, cómo poder tener un plan B, una contingencia que nos permita seguir adelante frente a incidentes. La agenda de esta charla, los tópicos que vamos a tratar. Primero, revisar algunos conceptos claves de continuidad de negocio, ¿cierto?, para tener el contexto de lo que vamos a estar revisando. Vamos a mostrar ejemplos respecto de la indisponibilidad de recursos que son claves dentro de una organización y que siempre tienen que estar presentes. Para entrar de lleno en lo que es el estándar ISO 22331, Directrices para Estrategias de Continuidad de Negocio. El estándar que nos viene a entregar luces de cómo poder actuar frente a la definición de estrategias, un estándar nuevo, actualizado, y que se genera en un contexto, en el contexto actual de incertidumbre que estamos viviendo. Ya me refiero a la pandemia, ¿cierto? Vamos a hablar de eso y de mucho más. ¿Qué nos propone este estándar en lo concreto? ¿Qué es lo que se busca, digamos? ¿Cómo nos puede ayudar a nivel de organización? Y consideraciones finales para que podamos estar todos alineados con
con esta propuesta. Bien, primero que todo, estrategias de continuidad de negocio. Como les decía, el marco de referencia va a ser esta ISO 22331 y acá aparecen dos preguntas claves. La primera dice, ¿qué hacemos cuando el escenario de contingencia se convierte en un escenario de normalidad? ¿Ya? Ahí la clave es básicamente pensar en lo que estamos viviendo hoy. ¿Ah? Hace un año atrás, las organizaciones tenían planteadas estrategias de contingencia, por ejemplo, frente a la indisponibilidad de instalaciones, el trabajo remoto. ¿Ya? Antes era el plan era la contingencia. Pero hoy día nos vemos enfrentados en que, en particular, en el caso del teletrabajo y el trabajo remoto, ¿cierto? Se ha vuelto habitual, ¿ya? Y permanente en el tiempo. Muchas empresas lo están practicando ya hace muchos meses, incluso desde el comienzo de la pandemia. Entonces, cuando tenemos que cambiar el enfoque y dar esa nueva mirada, o sea, lo que antes era mi plan de contingencia, hoy día es la normalidad, el día a día. Ese es el switch que tenemos que cambiar y el nuevo foco que tenemos que buscar. Otra pregunta que surge, ¿qué pasa cuando nuestras estrategias de continuidad de negocio, que antes estaban definidas para el corto plazo, para un incidente, una interrupción que podía durar horas, días, semanas, se vuelve en una estrategia a largo plazo? ¿Ya? Muy alineado con lo anterior. ¿Cuánto tiempo puedo estar trabajando en modo de contingencia? ¿Cuánto tiempo puedo estar con trabajo remoto? ¿Cuánto tiempo puedo estar trabajando con sistemas o equipamiento alternativo? Son temas y dudas que vamos a tratar de resolver en esta charla. Primero que todo, algunos conceptos claves que plantea esta normativa. La definición de continuidad de negocio, que es la capacidad de la organización para seguir entregando sus productos y servicios, ¿cierto? A niveles predefinidos, ¿ya? Frente a un incidente o una interrupción. Esa es una definición que surge con la ISO 22300, que, como algunos sabrán, es la norma madre, digamos, que permite implementar sistemas de gestión de continuidad de negocio dentro de las organizaciones, ¿ya? Esta ISO 28331 está muy alineada con esa norma, digamos. El concepto de estrategia de continuidad de negocio, que es lo que vamos a hablar durante esta charla, son las acciones necesarias para abordar los resultados obtenidos del análisis de impacto del negocio, el VIA para los que están más familiarizados con el tema, y la evaluación de riesgos, ¿ya? Para cumplir con los objetivos de continuidad. Esa es una definición que también quiero que tengamos clara para contextualizar lo que va a seguir en la presentación. Y por último, la resiliencia, ¿ya? Un concepto muy en boga, digamos, actualmente, que es la capacidad de adaptarse a una organización frente a un entorno complejo y cambiante, ¿ya? Los más románticos lo definen como la capacidad de sobreponerse frente a la adversidad, pero básicamente busca eso, digamos, ¿eh? Seguir adelante y sobreponerse. Revisemos un ejemplo de estrategia de continuidad de negocio. Si pensamos en las personas, que son claramente un recurso clave dentro de todo proceso, de toda función dentro de la organización, el modelo original o de corto plazo frente a un escenario de disponibilidad de personas, ¿qué nos planteaba? Por una parte, la reasignación de funciones, ¿ya? Que es algo muy común en las empresas, o sea, hay un personal clave que no está disponible, esas funciones son reasignadas a su par, ¿cierto? O a otra persona de la misma unidad, ¿ya? Esa es una estrategia, sí, de corto plazo, efectivamente. Después vamos a ver por qué. Otra estrategia o contingencia frente a esa situación, ¿cierto? De no contar con algún personal importante de la compañía, es contratar personal de apoyo. Personal part-time, ¿cierto? Outsourcing, subcontratista, etcétera. Personal que pueda cubrir
las funciones de esa persona que no está disponible, ¿ya? Esas son como las estrategias generales o más utilizadas frente a este escenario. En un ejemplo de información y datos, ¿eh? Ejemplo 3, después vamos a revisar el 2. Si hablamos de información de datos, lo mismo, ¿eh? Frente a una falla o ausencia de información, las empresas lo mínimo que tienen que tener es un modelo de replicación de datos, ¿ya? Modelo manual, semiautomático, automático, va a depender de la inversión que realicen, ¿cierto? Recuerden que las normas ISO aplican a todo tipo de organización, ¿ya? No solo a las más grandes, sino que puede ser adaptada a distintas compañías. Pero colegas de seguridad de la información estarán de acuerdo conmigo que la réplica de datos es lo mínimo que se debe contar para tener la disponibilidad de la información. Y por otra parte, estrategias seguidas también en este mismo contexto tenían que ver con proveedores de servicio externos, ¿ya? Contratar proveedores de servicio, que hay muchos en el mercado, ¿cierto? Y que ofrecen todos estos servicios de réplica de datos, ¿cierto? Actualización, resguardo de la información, confiar en alguien especializado para que realice esa función. Si hablamos de instalaciones físicas, y ahí en la imagen aparece un incendio que ocurrió hace poco en Chile en una oficina gubernamental. Estrategias más comunes definidas a nivel de las organizaciones. Ubicación del personal en otras instalaciones, ¿ya? Cuando se había afectado una oficina, una sucursal, las personas eran reubicadas en otras instalaciones, ¿cierto? Las cuales eran acondicionadas, o la gente de casa matriz se iba a trabajar a la oficina. Esas son como estrategias primarias, digamos, y generalmente utilizadas. Y, bueno, el teletrabajo, lo que hoy día está más de moda, ¿cierto? Que las personas puedan trabajar desde sus hogares, con conexiones remotas, ¿cierto? Y puedan desde ahí dar cumplimiento a sus tareas. Entonces, habiendo revisado esos 3 ejemplos, cabe señalar que ISO 331 no solamente cubre estos 3 aspectos, también habla de tecnologías, proveedores, finanzas y otros elementos que son relevantes dentro de un proceso. Pero en función de estos 3 ejemplos que pudimos revisar, ¿qué hacer cuando el escenario de contingencia se convierte en un escenario de normalidad? Que era la pregunta que planteaba inicialmente, ¿cierto? A nivel de las personas, el contagio y las medidas de seguridad a nivel de gobierno, por ejemplo, por el estado de pandemia, las emergencias sociales, ausencia de transporte, etcétera, hoy día no permiten que esa estrategia sea de largo plazo, ¿ya? O sea, van a afectar en medida de que las personas no podrán ejecutar sus funciones, no podrán asistir a las oficinas presencialmente cuando es necesario. Entonces eso va a requerir que se piense en una estrategia más de largo plazo, que es lo que vamos a ver más adelante. Temas como la seguridad de la sociedad, los estallidos sociales, ¿cierto? Las movilizaciones van en la misma línea, ¿ya? O sea, malamente una persona podría ir a trabajar a una locación física si es que no ve seguro el traslado o no va a estar en un ambiente seguro que podría haberse afectado por alguno de estas situaciones. Y por último, el tema de la ausencia de tecnología y herramientas de comunicación apropiadas también va a ser una falla, una falencia para poder desarrollar las funciones importantes. Entonces, vamos a ver más adelante la importancia de que las personas cuenten con los elementos necesarios para poder desarrollar sus tareas. Siguiendo con los ejemplos, si hablamos de información y datos, nos encontramos con sistemas de información que son vulnerables a amenazas digitales, entornos legales cambiantes, accesos que no cumplen con el mismo nivel de seguridad, por ejemplo, que tenían en la ubicación original, o conectados a los servidores de la compañía, con equipamiento
de la empresa, ¿cierto? Con los controles y herramientas de seguridad propias, no existen. ¿Ah? Hoy día tenemos muchos casos de personas que están conectadas desde su casa, con sus equipos, ¿cierto? Y con la seguridad mínima o la seguridad con la que estos equipos, seguridad básica con la que estos equipos cuentan. Y por otro lado tenemos la transformación digital forzada, ¿ya? Que también se ha hablado bastante en las primeras charlas, ¿cierto? Una transformación digital que se ha vuelto, digamos, muy acelerada, ¿eh? Por el tema de trabajar remoto, atender a los clientes a través de canales remotos, potenciar todos estos mecanismos de no presenciales, digamos, de servicios no presenciales. Respecto a las instalaciones, cuando pensamos en una estrategia de corto plazo o por qué no podemos volver a un escenario de normalidad, nos encontramos con un costo y viabilidad de reconstruir, ¿ya? En el caso de esta instalación de gobierno que yo les comentaba y que se incendió, el estratega de continuidad tiene que pensar, o sea, ¿cuál es el costo de reconstruir la instalación? ¿Ya? En Chile, en Santiago, se dio mucho con el tema de las demandas, protestas y explosión, estallido social, donde algunas instalaciones eran quemadas o vandalizadas y los dueños, ¿cierto?, se cuestionaba el hecho de reconstruirla. O sea, ¿para qué la voy a reconstruir si en una semana más va a haber otra marcha, otra protesta y la van a volver a quemar? Entonces son cuestionamientos que surgen frente a este punto. La búsqueda de entornos más seguros, ya lo conversamos de alguna manera, y por otro lado la redefinición de servicios o productos, o sea, ¿qué quiero hacer? ¿Ya? Si hoy día lo presencial no es factible, a lo mejor puedo generar negocio a través de la web, a través de internet, ¿cierto? Utilizar otras herramientas que hoy día existen. Todos son cuestionamientos que tenemos que vamos a revisar. ¿Mm? Por otro lado, al principio también les planteaba la pregunta, ¿qué ocurre cuando la estrategia de corto plazo se convierte en una estrategia de largo plazo? ¿Ah? Ese trabajo remoto, incipiente, que antes lo tenía previsto para un par de días, horas o semanas incluso, se convierte en meses o en años, ¿ya? Hoy día no lo sabemos, ¿cierto? Ya llevamos más de un año con pandemia, muchos trabajando bajo esta modalidad. Pensemos qué pasa con esa estrategia. Primero, si hablamos de las personas, ¿cierto? Del ejemplo de personas, la reasignación del personal a funciones críticas en largo plazo no será una estrategia efectiva. ¿Por qué? Porque la persona que reubicamos, ¿cierto? Reasignamos a una nueva función, claramente dejó de hacer otras actividades, ¿ah? Otras funciones que eran importantes para la compañía, ¿ya? Estas funciones en el tiempo puede que en el momento de la reasignación no sean críticas, ¿ya? Y cuando hablo de criticidad no me refiero a la importancia. En continuidad de negocio, criticidad significa, hablamos de procesos que necesitan estar operativos en el menor tiempo posible, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que esta persona que reasignamos dejó de realizar actividades que en su minuto no eran críticas, pero después de un mes, después de un año, se vuelven críticas, ¿ya? No sé, ejemplo, el presupuesto anual de las compañías. Todos los años hay que preparar un presupuesto, ¿cierto?, que guía la inversión y las finanzas del próximo año. Esa actividad no es urgente en un momento, ¿ah? Pero después de un año, cuando hay que replantear los objetivos para el año siguiente, sí se puede volver crítico. Por otro lado, bueno, el sobretrabajo y el exceso de horas extraordinarias claramente va a afectar la calidad de vida de las personas, ¿ya? O sea, no podemos tener a este trabajador con nuevas funciones, con una sobrecarga laboral, conectado todos los días, meses o un año, trabajando más horas de las establecidas. Eso al final va a generar un estrés, ¿cierto? Puede generar ansiedad a la persona y por último, digamos, afectar la calidad del trabajo, ¿ya? O sea, sí, esta persona puede asumir nuevas tareas en el breve plazo, ya como una medida de contingencia inmediata, pero si estamos hablando de un año en contingencia, ya no es factible, ¿no? Y el tercer punto que aquí aparece
habla de la necesidad de realizar muchas tareas durante la jornada laboral, va a descuidar algunos focos que son relevantes y que hemos hablado durante toda la mañana, ¿ya? Seguridad de la información, riesgo operacional, control, auditorías. Claro, o sea, el momento que tú tienes menos personas trabajando en la organización y enfocándose en el día a día, en los procesos más críticos, se pierde un poco el foco en estos otros elementos, ¿ya? Porque no son del día a día, porque no son la misión del negocio, ¿cierto? Porque no son el tema comercial o que mueve la organización, pero son temas que tienen que estar, claramente tienen que estar. Entonces, ahí tenemos un tema que se tiene que resolver para lograr una estrategia de largo plazo. Respecto a la información y los datos, un proceso periódico de réplica y recuperación de datos va a requerir recursos, ¿ya? Dependiendo de la solución que tenga la compañía. Recursos humanos, horas hombre, de especialistas, técnicos, gente especializada, calificada para realizar la labor. Y los recursos son limitados. O sea, cuando operamos en contingencia, claramente los recursos son limitados y son finitos, digamos, y no disponemos de todo el personal que tendríamos en una situación normal. Y por último, los proveedores que se dedican a estos servicios van a entrar con un exceso de demanda. O sea, todas las compañías van a querer contratar el servicio, que lleve a cabo, digamos, sus procesos de recuperación, respaldo, backup, etcétera. Entonces también se podría generar eso, ¿ya? Un exceso de demanda y no contar con el proveedor que queremos. Respecto a las instalaciones, bueno, también la estrategia de reubicar al personal en otras instalaciones en el corto plazo va a ser factible, sin embargo en el largo plazo ya no tanto, ¿ya? La readecuación de oficinas, por ejemplo, no sé, salas de reunión que son utilizadas como puestos de trabajo, a la larga van a afectar, porque estos lugares originalmente son concebidos para otros temas. O sea, la sala de reunión se toman decisiones, ¿cierto? A veces se utiliza como instancias de capacitación, de charla. Entonces, no podemos disponer de espacios por mucho tiempo, digamos, a otras funciones que no son las originales, ¿ya? Y por último, bueno, como dice ahí al final, personal utilizando recursos propios, ¿ya? Que también se ha dado mucho durante el último tiempo, o sea, tener personas que están trabajando desde sus casas, en el caso del teletrabajo, ¿cierto? Con su equipo, con su notebook, con su celular, con su conexión a internet, con sus herramientas de seguridad, tampoco es viable, ¿ya? No es viable en el largo plazo. O sea, hay una exposición a temas de seguridad crítica, ¿cierto? Y se abren puertas, digamos, que podrían generar brechas de seguridad importantes. Entonces, en las próximas láminas vamos a ver qué es lo que plantea esta ISO 22331 y cómo deberíamos abordar esa instancia. ISO 22331, directrices para la estrategia de continuidad del negocio. Como dice en el recuadro inferior, no hay una fórmula mágica para definir una estrategia de continuidad de negocio, ya que dependerá claramente de los objetivos, la naturaleza, los recursos de la organización, ¿ya? Pero sí, este estándar nos entrega algunas directrices generales que debemos considerar, ¿ya? Y que vamos a revisar a continuación. Tres pilares que plantea la ISO 22331. Primero, proteger las actividades priorizadas, ¿ya? Ya lo conversábamos, los recursos de las empresas no son infinitos, son finitos, son limitados. Entonces, debe existir una priorización de actividades, donde lo más urgente, lo más crítico es lo que se debe atender primero, ¿ya? No puedo tener una estrategia continua para toda la compañía, no puedo duplicar una compañía, no
económicamente no es viable. Pero sí proteger a aquellas actividades que son las que mueven el negocio, ¿ya? Las actividades de cara al cliente, ¿cierto? Las operaciones, las finanzas, elementos que tienen que estar presentes. Continuar, otro pilar que nos plantea esta normativa, que básicamente tiene que ver con estabilizar, continuar, reanudar y recuperar las actividades, ¿ya? Todas estas actividades que se ven afectadas por cualquier incidente tienen que cumplir con esta categoría. Y como tercer punto, gestionar, ¿ya? O sea, mitigar, responder y gestionar los impactos. Tener claro cuáles son las amenazas, qué es lo que me afecta como compañía y tener claro también cómo voy a responder a ellas, ¿ya? Y para eso es que se plantean las estrategias de continuidad de negocio. Segundo punto importante dentro de este estándar, los elementos de gestión de continuidad del negocio. Quienes están más familiarizados con la continuidad de negocio, ¿cierto? Van a conocer este flujo, estos elementos que son claves. En primer lugar, tenemos el análisis de impacto del negocio, ¿ya? Que es la herramienta que nos va a permitir identificar cuáles son los procesos más críticos de la organización, cuáles debo recuperar primero, qué recursos y elementos claves tienen esos procesos y cómo preparar las estrategias para cumplir con esos requerimientos. La evaluación de riesgo, por su parte, nos va a permitir identificar y evaluar cuáles son las amenazas que afectan a la organización, ¿cierto? Las amenazas no son las mismas en una empresa productiva, de extracción de mineral, ¿cierto? Una minera, que en una institución financiera, ¿ya? Una organización probablemente tenga más amenazas ambientales y la otra quizás más tecnológicas. Entonces, esa diferenciación es sumamente importante. El análisis de impacto en negocio y la evaluación de riesgos nos van a permitir definir estrategias de continuidad de negocio, que es lo que estamos viendo y es lo que vamos a revisar a continuación. Esas estrategias tienen que ser implementadas con base a procedimientos, ¿ya? Y ahí es cuando nos acercamos a lo que es el plan de continuidad de negocio, el plan de contingencia, el plan de recuperación. Esas estrategias tienen que ser aterrizadas en un plan formal, un plan documentado. Y ese plan claramente tiene que ser ejercitado y probado, ¿ya? Para que a todos nos quede claro que funciona, que es efectivo. Yo recuerdo que hace un año atrás siempre decía, los planes de continuidad, sus estrategias tienen que probarlas buscando el escenario más real posible, ¿ya? La simulación tiene que acercarse a la realidad, ojalá que la prueba sea en vivo. Siempre le decía eso a mis clientes, a mis colegas. La verdad es que el último tiempo ya no lo he hecho más. Nos encontramos con que el último año, no sé, hemos tenido de todo. Pandemia, estallidos sociales, ¿cierto? Incendios, terremotos, etcétera. Entonces, la verdad es que ese discurso ya no lo puedo aplicar mucho. O sea, hay instancias para aprobar los planes, claramente. Y hay instancias también para mejorarlos, cuando vemos que no funciona. ISO 28331 plantea que las estrategias de continuidad de negocio deben incluir puntos relevantes. Primero, medidas para intentar reducir la frecuencia de los incidentes y los impactos, ¿ya? Cuando sea posible. Sabemos que hay amenazas externas que no dependen de nosotros, pero sí hay vulnerabilidades o incidentes internos que como empresa podríamos manejar. Identificar los recursos financieros necesarios para responder a un incidente, un tema clave. O sea, mal podría generar una estrategia de continuidad de negocio si no cuento con los recursos financieros necesarios para poder aplicarla, ¿ya? Muchas estrategias se pueden diseñar con los mismos recursos de la empresa, o sea, reubicándolos, ¿cierto? O compartiendo. Pero hay otras que no, hay otras que necesitan un nivel de inversión para poder aplicarla. Que las capacidades de comunicación sean eficaces, tanto internas como externas. También un tema clave dentro de esta norma, digamos.
¿ya? Frente a un incidente, la comunicación tiene que ser efectiva, oportuna, ¿ya? Partiendo por la comunicación interna, ¿cierto? O sea, no puede pasar que los colaboradores, el personal de una organización se entere por la prensa, por las redes sociales, lo que está pasando en la compañía, ¿ya? Eso es impresentable. O sea, primero la comunicación interna, ¿cierto?, al nivel que corresponda, y luego las comunicaciones externas, que también son muy importantes. O sea, comunicar a nuestros clientes, comunicar a nuestros reguladores, comunicar a los proveedores, a nuestros socios, qué es lo que está pasando. Capacidades para disponer de espacios de trabajo alternativos, ¿ya? Lo revisábamos anteriormente, o sea, buscar lugares donde poder trabajar. Medidas para abordar la falta de disponibilidad del personal. Veíamos algunas estrategias de corto plazo, yo les voy a presentar algunas de largo plazo. Métodos alternativos para mantener, corregir y sustituir los recursos. Lo que hablábamos, en el fondo, ver con qué recursos cuenta la compañía y cómo podemos conjugarlos, digamos, para definir una estrategia. Capacidades para recuperar los activos de tecnologías de la información y las TIC, claramente, o sea, es lo que hemos hablado toda la mañana, o sea, las tecnologías de la información hoy día son claves en toda compañía. Todos manejamos información, todos manejamos datos. La información es poder, como dicen. Entonces, estos activos claramente tienen que estar definidos y consignados para poder recuperarlos frente a un incidente. Y por último, medios alternativos para entregar los productos y prestar los servicios, ¿ya? Lo que hablábamos un poco, o sea, cambiar canales presenciales por canales remotos, ¿cierto? Contar con estrategias diferentes para llegar a los clientes, etcétera, ¿ya? ¿Qué más nos plantea esta normativa? El tema de la responsabilidad. Las estrategias es un tema sumamente sensible, porque una mala estrategia puede, en vez de recuperar la organización, la puede hacer caer más, ¿ya? Un mensaje mal entregado, una estrategia que no considere todos los elementos relevantes, podría ser contraproducente para la organización. Entonces, ¿cuál es el foco para los responsables de determinar y definir esta estrategia? Que tengan una perspectiva panorámica de toda la organización, ¿cierto? Que el bosque no lo deje ver los árboles en este caso, ¿ya? No nos sirven una gerencia que esté muy alto nivel, sino que tiene que conocer cómo opera la organización. De igual manera, conocer cuál es la estrategia de negocio actual y futura, que tenga la autoridad para tomar decisiones claramente. O sea, van a haber niveles de inversión importantes, decisiones a nivel de toda la compañía. Tiene que tener un patrocinio de los accionistas, de la dirección, que conozca los elementos sobre los cuales está generando la estrategia. ¿Ya? Mal puedo generar la estrategia si no conozco los elementos claves, que esté familiarizado con los requisitos de toma de decisión de la organización y que comprenda los resultados del análisis de riesgo y del VIA, que es lo que veíamos anteriormente. Bien. Esta primera parte era más teórica, ¿cierto? Quería que conociéramos cuáles son los conceptos, cuál es lo que plantea esta norma 22331. Sin embargo, lo que todos nos preguntamos, en lo concreto, ¿qué nos propone? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia que hay que seguir? Bien, vamos a revisar los mismos ejemplos anteriores. Respecto a información de datos, hablamos de una estrategia de corto plazo, que básicamente era replicar los datos, ¿cierto? O contar con un proveedor externo que nos prestara ese servicio. ¿Qué se nos plantea como una estrategia a largo plazo? Contratar soluciones de réplica en línea, por ejemplo, alta disponibilidad, ¿ya? Modelos automatizados, ¿cierto? Garantizados, ofrecidos por empresas reconocidas en el mercado, especialistas. En su minuto tenían un costo bastante alto, pero hoy día, gracias a la nueva tecnología, digamos, son más accesibles, ¿ya? Esa es una estrategia a largo plazo, o sea, tener un sistema de réplica de datos, de recuperación formal, digamos, eficiente, ¿ya? Y por otro lado, pensar en externalización del data center, por ejemplo,
Generar alianzas estratégicas y todos los servicios que se ven internamente en compañía, llevarlo a un tercero. También una empresa importante, reconocida, certificada. ¿Por qué no? Si el giro de la compañía no es la tecnología, no son los servicios TI, ¿por qué no entregar esa parte del negocio a alguien especializado que nos garantice disponibilidad, nos asegure seguridad? Esa es la mirada a largo plazo que se debería tener. Respecto a las instalaciones, la indisponibilidad de instalaciones, hablábamos como estrategias de corto plazo, reubicar al personal en otra oficina, ¿cierto? El mismo teletrabajo. En la imagen de teletrabajo vemos ahí una persona que está con el bebé, no puede trabajar tranquila. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en estrategias de largo plazo. En vez de realocar a las personas en la oficina, que sabemos que son espacios que se van a necesitar, establecer acuerdos con otras organizaciones, contratar a un proveedor de servicios de recuperación. ¿Ya? Hay proveedores especialistas para entregar estos servicios. Y por otro lado, en lo que respecta a teletrabajo, lo que aparece ahí, o sea, acondicionar e invertir en estos espacios remotos. Pensar que los hogares de las personas, de nuestros trabajadores, son una extensión de la compañía. Entonces, ¿por qué no invertir en ellos? Entregar un espacio seguro, no sé, paneles, puertas, un escritorio, una silla ergonométrica adecuada, el computador, obviamente, conexión a internet. Hay que invertir. O sea, si vamos a definir el teletrabajo como una estrategia a largo plazo, pongámonos serios y hagamos la inversión necesaria para que los empleados puedan trabajar de la mejor manera posible. Bueno, para ir terminando, a nivel de las personas, se hablaba de estrategia de corto plazo, reasignar las funciones, contratar personal de apoyo. Veíamos que la reasignación de funciones en el corto plazo no es viable, ¿ya? Estrés, sobrecarga, etc. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de largo plazo que plantea esta ISO? Contratar a personal temporal a través de agencias externas, ¿cierto? Especializadas, veíamos agencias de talento en la mañana, que nos pueden apoyar y que tienen la expertise y la experiencia necesaria para poder hacerlo, ¿ya? Y respecto a la contratación de personal de apoyo, lo que aparece ahí abajo, que no sé si alguna empresa se le ha ocurrido, pero contactar a antiguos empleados de la compañía. Son personas que trabajaron mucho tiempo en la empresa, conocen la función, tienen la capacitación, tienen las ganas y que son una alternativa que puede estar disponible. O sea, se ahorran muchas horas de capacitación, muchas horas de experiencia, y si pensamos en gente mayor, digamos, hay grados de responsabilidad y compromiso también que son muy importantes. Bien, consideraciones finales respecto a la estrategia de continuidad. Primero, esta norma nos invita a replantear nuestra estrategia y ver si el plan que definimos hace un año atrás sigue vigente y si la estrategia que estamos utilizando hoy en día es viable en el tiempo. Dos, el análisis de impacto y el análisis de riesgo siguen estando vigentes y son herramientas claves, no se pueden perder. Tres, las estrategias en continuidad no son infalibles, claramente, por eso tienen que ser probadas y mejoradas en el tiempo. Y por último, no hay una fórmula mágica para definir cuál es la estrategia adecuada, ¿ya? Básicamente depende del conocimiento del negocio, del entorno, etc. Entonces, en resumen, 22301 nos invita a abrir la mente y pensar en estrategias de continuidad de negocio para el breve, el corto y el largo plazo, ¿ya? La efectividad de cada estrategia la dará el tiempo, ¿ya? Pero como yo digo siempre, no hay peor estrategia de continuidad de negocio que no contar con una estrategia de continuidad de negocio. Así que eso es clave. Acá no es posible no saber qué hacer, no es aceptable improvisar, tiene que haber una estrategia de continuidad de negocio. Y finalmente, ya que me están apurando por acá, ¿cuál es el límite para la definición de una estrategia de continuidad de negocio? ¿Ya? Esa es una pregunta que le planteo a todos los que están acá en la charla. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar para plantear una estrategia? La verdad es que no hay un límite. Esto es hasta donde nuestra imaginación
hasta nuestra creatividad lo permita, ¿ya? De hecho, ayer veía como Microsoft presentaba la holotransportación, se llamaba el producto, que básicamente es la comunicación entre personas a través de hologramas, ¿ya? Imagínense, algo que yo lo vi hace muchos años en las películas, no sé, Star Wars, ¿ya? Es un tema que ya se viene, ya está. No sé, en este momento, durante la charla, hay un robot que está en el planeta Marte tomando imágenes y grabando videos, ¿cierto? También algo impensado. En un par de años más va a haber un hotel en el espacio, ¿ya? Vamos a poder elegir si queremos una habitación con vista a la Luna o con vista a la Tierra. También son cosas impensadas. Entonces, finalmente, la definición de esta estrategia es como dice ahí, no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. Así que, buenas tardes y muchas gracias. Cristian Maldonado, quiero darte las gracias a nombre de nuestra comunidad y por supuesto estar contento de poder compartir esta instancia junto a nuestro invitado sobre temas de continuidad de negocio. Nos acompaña Alejandro, quien nos va a ayudar con el próximo concurso para poder hacer regalos, ¿cierto? Alejandro Bufonais. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ambos, Cristian? Hola, Alejandro. Vamos a, ¿cómo se llama? A cambiar un poquito la metodología que habíamos estado siguiendo. Antes estaba la de la tómbola, ya para hacerle un poquito más de dinamismo, vamos a que Cristian elija la mejor pregunta para nosotros otorgar una de las becas que pueden elegir, que podría ser de implementador ISO 22301 o la de auditor ISO 22301. Cualquiera de esas dos va a ser otorgada, como ha sido toda la tónica de nuestro seminario, para seguir obviamente potenciando la habilidad de todos los que estén interesados, a la mejor pregunta. Así que ahí, Cristian, te dejamos a ti, ¿cómo se llama? La elección de nuestro futuro estudiante. Perfecto. Bien, tenemos la primera pregunta de Joana Espetila Rengifo. Dice, ¿cuál se podría considerar la mejor forma de abarcar el tema de continuidad a las compañías que no tienen BCP por no considerarlo importante? Excelente pregunta, Joana. Normalmente pasa que las empresas reguladas y a las que se les exige tener un plan de continuidad lo implementan y lo implementan completo. Pero hay empresas más pequeñas, ¿cierto?, que no ven la importancia de tener un plan de continuidad, ¿ya? Esto al final es como un seguro, como un seguro, el seguro del auto, ¿sí? Yo tengo un seguro contratado y esperando que nunca me pase nada. Pero cuando ocurre el siniestro, el accidente, ¿cierto? Oh, qué suerte haber tenido ese seguro, ¿ya? La mejor manera de convencerlo es con ejemplos reales, ¿ya? En el caso de Chile, la verdad es que hay bastante, o sea, somos el país que tiene más terremotos y de mayor intensidad en todo el mundo, entonces no es muy difícil vender el tema de continuidad de negocio, por ejemplo, en este país, pero las amenazas son constantes, las vemos todos los días, ¿ah? Yo creo que el escenario actual de la pandemia, sin saber, con la incertidumbre de cuándo esto va a cambiar, es un buen punto como para poder convencer ahí al gerente general y al de finanzas de implementar un BCP. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta, postulando a ganarse una de las becas, que nos deja Oscar Bravo, y dice, ¿qué pasa si la estrategia es viable, pero más cara que el beneficio? Y entre paréntesis ahí, y sea la única opción válida que tenemos. Bueno, hablábamos justamente de herramientas como el análisis de impacto y análisis de riesgo, que son las que nos permiten hacer esa evaluación, ¿ya? Identificar cuál es el costo-beneficio de implementar esta estrategia. Si tenemos una estrategia, ¿cierto?, que es viable, pero que el beneficio, dice, es más caro que el problema, claramente el gerente de finanzas no lo va a aceptar. O sea, no va a soltar la billetera para implementar ese plan de continuidad de negocio,
¿ya? Iba a convencer al gerente general de no hacerlo. Básicamente, tiene que buscarse un equilibrio donde la estrategia permita, digamos, seguir con la prestación de los servicios sin afectar la continuidad del servicio, porque un tema financiero también va a afectar la continuidad, ¿ya? Entonces siempre buscar el equilibrio y, como decíamos al final de la presentación, la imaginación, la creatividad. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer solamente reorganizando recursos y con mucha creatividad. Gracias. Aquí tenemos a Marjorie Troncoso. Dice, ¿qué tan caro podría salir aplicar una estrategia de continuidad de negocio? Bueno, es una pregunta como bien ambigua en el fondo, porque va a depender de la organización, ¿cierto? No es lo mismo implementar una estrategia de continuidad de negocio en una corporación, en una multinacional, que en una empresa mediana o pequeña, ¿ya? Ahí va a depender, digamos, del tamaño de la organización y de la profundidad de la estrategia. O sea, veíamos la presentación, organizaciones que tenían sus respaldos de datos, ¿cierto?, en salas de datos o en mini data center con temas manuales o semiautomáticos, ¿ya? En comparación con las otras empresas que ya tenían contratados servicios de data center, no sé, de primer nivel y con empresas importantes. Entonces, va a depender de eso, va a depender del tamaño de la empresa, ¿ah? Ahora, siempre hay un costo humano, un costo de capacitación y de entrenamiento, ¿ya? No podemos implementar una estrategia si no la comunicamos, si no entrenamos al personal y si no la aprobamos. Aquí tenemos otra pregunta más de Ana Rocío León, que dice, respecto a la importancia de la VIA, análisis de impacto al negocio, ¿qué metodología es la más adecuada para desarrollar una buena estrategia de recuperación de negocios? Bueno, les comentaba que el análisis de impacto al negocio, el VIA, sigue plenamente vigente, ¿ya? De hecho, hay una ISO particular que aborda todo lo que tiene que ver con el VIA, ¿ah? Y respecto a metodología para desarrollar una buena estrategia de recuperación de negocio, justamente los invito a revisar el estándar base de esta charla, digamos, que es la ISO 22331. ¿Ya? Yo hice un extracto acá, un resumen, ¿cierto? Algunos ejemplos, pero ahí hay bastantes claves y bastantes tips que pueden servir para definir una metodología y llegar a una buena estrategia. Tenemos también a Gino Castillo. La resiliencia me permite adaptar mis procesos ante los nuevos desafíos, pero ¿cuánto tiempo debo esperar para que los resultados puedan ser optimizados? Claro, en realidad la resiliencia me permite sobreponerme, ¿cierto?, frente a los incidentes, ¿ya? Cuando ocurre un evento, una interrupción. Cuando ocurre ese evento de interrupción, nos estamos viendo enfrentados a un evento en vivo, a una prueba real, como yo les decía. Entonces, en ese momento es cuando te vas a dar cuenta si tu estrategia, si tu plan de continuidad realmente funciona, ¿ya? Hay que hacer un análisis post-mortem, que se llama, ¿cierto? Lesson learned, lecciones aprendidas, para determinar si el plan fue efectivo. Entonces, en ese momento es cuando tienes que tomar las medidas necesarias para mejorarlo, actualizarlo y, en el fondo, reducir y tratar el riesgo de que no funcione, ¿ya? Así que esa es la clave, yo creo, las pruebas o los eventos reales. Ya, tenemos aquí una pregunta que viene desde el Facebook de Daniel León Carrasco. ¿Es tarea del área de ciberseguridad proponer tener un plan de negocio? ¿O qué área debería ser la que impulsa todo esto? Buena pregunta también, Daniel, porque también depende mucho de la empresa, del tipo de empresa, ¿ya? Hay empresas muy reguladas donde se exige que las líneas de seguridad de la información, continuidad de negocio, riesgo operacional estén separadas, ¿ya? Lo exigen, digamos, por normativa. Sin embargo, hay otras empresas que no tienen esa exigencia o que tienen un menor volumen,
donde tenemos al oficial de seguridad de la información que tiene que hacer todo, planes de continuidad de negocio, evaluaciones de riesgo, ¿cierto? Y sus temas propios de seguridad, ¿ya? Entonces, la verdad es que va a depender mucho de cómo esté configurada la empresa. Sin embargo, lo que no cabe ninguna duda es que continuidad y seguridad se complementan, ¿ya? O sea, la confidencialidad, integridad y disponibilidad, continuidad es la disponibilidad dentro de esa triada, así que tienen que siempre conversar. Creo que está en mute, Cristian. Sí, ahí sí. Dale tú, Alejandro, con la última pregunta, vamos. También está en mute. Estamos todos en mute. ¿La leo yo si quieren? Sí, ya, Ahí sí, Cristian, sí. dale tú adelante. Ya, ok. Juan David Benavides. ¿Qué cambios son los más representativos? ¿Qué ocurrió en cuanto a la continuidad del negocio antes y después del COVID? En mi opinión, la resiliencia. Claro, o sea, cambios representativos. Surgieron leyes nuevas, leyes a nivel del gobierno, definiciones. Yo creo que el principal cambio fue enfrentarse a algo que siempre teorizábamos, ¿ya? Siempre en continuidad de negocio pasa mucho, que uno cuando presenta, cuando arma un plan, tiene que imaginar y ponerse en escenarios posibles, ¿sí? En el peor escenario, en cosas que podrían ocurrir en el futuro, ¿ya? Y eso cuesta mucho convencer a la dirección, convencer dentro de la compañía, ¿ya? La pregunta que hacía una de los asistentes antes. Entonces, cuando tú te ves, te das cuenta que la pandemia es real, que la cuarentena es real, que el estallido social es real, es cuando el switch te cambia y tú dices, chuta, lo que estuve haciendo realmente es necesario. Y es donde el gerente general y el CFO dice, tengo que invertir en esto porque es importante, ¿ya? Hay muchos ejemplos de compañías que no tuvieron resiliencia, digamos, y se perdieron durante los últimos años, ¿eh? En Chile, me imagino que en otros países también, ¿ya? Compañías que no pudieron mantener su nivel de gasto, ¿cierto? La cantidad de empleados y que en el fondo perdieron clientes y desaparecieron, ¿ya? Entonces, eso yo diría que es el principal tema, ¿eh? El enfrentarse a algo que es real en el fondo, ya no está solo en los libros. Perfecto, gracias, Cristian. Bien, hemos llegado al final de nuestras preguntas. Cristian Maldonado, por favor, elige cuál de las preguntas que nuestros internautas hicieron es la que para ti más te agradó, resulta la más importante y por supuesto la que se va a llevar un premio, ¿cierto, Alejandro? Ahí nos va a apoyar después con el ganador, Sí. ¿cierto? Perfecto, la verdad que todas las preguntas fueron muy interesantes, ¿ya? Todas tenían algo importante que aportar a la charla, digamos, pero en particular me quedo con la de Marjorie Troncoso, ¿ya? Que me permitió hablar de un punto que no alcancé a tratar mucho durante la charla, así que para Marjorie Troncoso sería el premio. Buenísimo, entonces nos vamos a estar contactando con ella para pedirle sus datos, donde va a poder elegir, digamos, una de las becas para estudiar con nosotros, ya sea de auditor líder o de implementador ISO 22301. Así que nosotros nos vamos a contactar con ella para poder entregarle su premio y poder coordinar todo para hacer la parte de nuestra institución y ser un estudiante más de nosotros. Genial, gracias Alejandro. Cristian, nos comenzamos a despedir de ti. Te damos las gracias enormes por ser parte de
de este congreso, ¿cierto? De tener tu disposición, poder tener la amabilidad de poder compartir tu conocimiento y, por supuesto, estar presente en aspectos de capacitación que efectivamente se van realizando en lo que es capacitación USACH y todos los conocimientos que va entregando en las disposiciones de estas charlas, que son presentaciones que ayudan a poder tomar conocimiento, sobre todo en este mundo de lo que es la continuidad de negocio. Así que tengas una buena semana, Cristian Maldonado, me despido de ti y que te vaya muy bien en este año. Muchas gracias, Cristian, gracias, Alejandro, y bueno, gracias a todos los asistentes a la charla. Mis datos de contacto están, las presentaciones van a ser publicadas, así que ahí podemos seguir en contacto. Perfecto, gracias, Cristian, gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Yo me separo breves instantes y seguimos en este live stream, en este segundo congreso, por esta jornada bastante larga, pero entretenida, con muchos conceptos, mucha información y un conocimiento tremendo para poder compartir. Así que nos vemos en unos segundos más con nuestro próximo invitado.